Rusia sigue presionando. Mientras Putin intenta sostener una invasión fallida a Ucrania, ordena el lanzamiento de drones. No todos esos drones están dirigidos a Ucrania. Muchos han llegado al espacio aéreo de la OTAN, y eso es solo parte de la estrategia de guerra híbrida de Rusia. Ahora, Europa del Este ha tenido suficiente. Putin ha cruzado una línea imperdonable y ya se están haciendo preparativos para un enfrentamiento. Se están formando alianzas, se están haciendo planes y el mensaje que se le está enviando a Putin es claro. Sal de Europa o serás aplastado. Actualmente, Bulgaria es la nación que transmite ese mensaje con más fuerza, aunque quizá no lo esperabas. El 7 de marzo se informó sobre otra incursión de un dron ruso en el espacio aéreo europeo, esta vez dirigida a Sofía. La capital de Bulgaria se vio obligada a cerrar temporalmente el aeropuerto Vasilevsky después de que los sistemas de seguridad identificaron un dron sobrevolando la zona. Las autoridades búlgaras actuaron rápido, mientras el control del tráfico aéreo y la policía fronteriza coordinaban el desvío de aviones para garantizar la seguridad de todos en el aeropuerto. El incidente fue breve y el dron fue neutralizado pronto. Y aunque Bulgaria se mostró reservada al revelar de dónde creía que provenía el dron, e incluso algunos sugirieron que un dron iraní podría haber llegado hasta su territorio, en realidad solo hay un culpable probable. Rusia parece estar haciéndolo de nuevo. Bulgaria no se va a quedar de brazos cruzados ante esta última incursión. Sabe que lo que experimentó a principios de marzo es solo la punta de una estrategia de guerra híbrida que va mucho más allá y que ha estado ocurriendo desde hace mucho más tiempo de lo que muchos en Europa quieren admitir. La realidad es que Rusia ya está en guerra con Europa, solo que no de manera convencional. Bulgaria es la última víctima, y en unos minutos profundizaremos mucho más en la estrategia híbrida de Rusia. Antes de eso, responde Bulgaria. El país ha ido mucho más allá que simplemente cerrar un aeropuerto por unas horas. Tras la incursión de drones, Bulgaria ha estado formando alianzas y tomando precauciones. Aún cauteloso ante la posible participación de Irán, el país anunció mayor cooperación con Grecia, aliado de la OTAN y otro país del Frente Oriental muy consciente de los riesgos de la guerra híbrida. Ahora Grecia desplegará aviones de combate F-16 y un sistema de defensa aérea Patriot en su propio territorio para ayudar a proteger el espacio aéreo de su vecino del norte, tras una solicitud directa de Sofía. Bulgaria reafirmó su apoyo a la iniciativa Pearl, que permite a países de la Unión Europea y la OTAN comprar armas a Estados Unidos para que Ucrania las use en la defensa de su territorio contra Rusia. Lo que estamos viendo aquí es una nación que ha sido sacudida hasta el punto de actuar, y aquí es donde su respuesta se vuelve realmente seria. Además de reafirmar su compromiso con Pearl, Bulgaria ha enviado un mensaje claro a Putin. Sus tácticas de guerra híbrida no intimidan al país, sino que generan la reacción opuesta a lo que él busca. Bulgaria, lejos de entrar en pánico o echarse atrás, firmó un acuerdo de defensa de 10 años con Ucrania. Anunciado el 30 de marzo, el acuerdo hará que Bulgaria, que Le Monde caracteriza como un importante fabricante de armas, coopere con Ucrania en la producción de drones y varios otros tipos de armas. Permite la producción conjunta en Bulgaria y Ucrania, según anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La duración del acuerdo busca que ambos países puedan sistematizar por completo su enfoque. Eso podría ser cierto. Un acuerdo de 10 años también muestra a Putin que Bulgaria cree que Ucrania seguirá siendo soberana a largo plazo. Para que eso suceda, Rusia debe perder en Ucrania. Putin observa cómo un exmiembro de la Unión Soviética responde a su guerra híbrida, fortaleciendo lazos con el único país del que Rusia quiere que Bulgaria se aleje. Se van a formar asociaciones entre empresas de defensa. La cooperación entre Bulgaria y Ucrania se llevará a cabo a nivel gubernamental. Rusia y sus aliados pensaron que enviar un dron a Sofía dividiría e intimidaría. Todo lo que Putin ha logrado es ser el catalizador de una nueva y más fuerte alianza que se opone a Rusia. Europa y la OTAN necesitan esa alianza. Un dron sobre Sofía es solo uno de muchos ejemplos de que Rusia está en guerra con Europa. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, señaló en un informe del 31 de marzo que en Europa hay una guerra en la sombra que parece interminable. Europa ya no solo observa la guerra en Ucrania y la agresión de Rusia, se ha convertido en el objetivo de una campaña sistemática en la sombra en la que Rusia intenta desmantelar la estructura europea y sembrar el caos dentro de las naciones que considera representan la mayor amenaza para el deseo de Putin de crear una nueva versión del imperio ruso. No hay misiles volando ni fuerzas rusas invadiendo el resto de Europa como en Ucrania. El sabotaje, la vigilancia, el cibercrimen y las incursiones aéreas son armas de esta guerra en la sombra. Y es una lucha que Rusia ha librado
desde al menos 2022 y ante la cual Europa necesita despertar a la realidad. La escalada de esta guerra en la sombra convierte las acciones de Rusia de tácticas aisladas a una estrategia coherente. Rusia está aprovechando los modelos típicos de disuasión europeos, que según SIPA presumen que un adversario evaluará los riesgos y ajustará sus acciones como respuesta directa al castigo probable que se le impondrá. Rusia no es ese tipo de adversario. Sus servicios de inteligencia y seguridad son premiados por la iniciativa, no por la moderación. Las operaciones no requieren cumplir objetivos estratégicos para validarse, solo demostrar acción, según SIPA. Es un problema para Europa. El sistema ruso premia la escalada y la disuasión europea no la castiga lo suficiente para que Rusia se detenga. Este desajuste en la política militar ha generado una guerra unilateral y no tradicional donde Europa pierde. Bulgaria lo sabe. Acaba de ver un ejemplo de la estrategia de Rusia en Sofía y está respondiendo, fortaleciendo sus fronteras contra amenazas aéreas y firmando acuerdos con Ucrania que, en última instancia, servirán para fortalecer el frente tradicional que Europa tiene contra la agresión de Putin. Para Rusia, su guerra en la sombra tiene 4 tipos de ataque. Todos aumentaron desde que Putin invadió Ucrania. Esas categorías son simples: intermediarios e infiltración, operaciones submarinas y energéticas, incursiones aéreas y operaciones cibernéticas. Juntas, son las lanzas de la guerra en la sombra de Rusia, y una incursión de drones en Bulgaria es solo la punta de un iceberg que Europa debe empezar a deshacer. Iniciaremos con las tácticas de intermediarios e infiltración. Justo bajo las narices de los europeos, Rusia ha construido una vasta red de proxies y empresas criminales que operan dentro del territorio de las naciones europeas. El incendio provocado, sabotaje, intimidación y vigilancia son las armas de estos grupos proxy y han sido muy efectivas. Al emplear actores de terceros, Rusia puede negar conocimiento de incidentes que benefician sus intereses, volviendo inútil el modelo de disuasión europeo mencionado. ¿Cómo disuadir a un enemigo que no sigue reglas tradicionales? Existen innumerables ejemplos de este enfoque de intermediarios e infiltración. Chatham House señala que en el Reino Unido hay personas que presuntamente colaboran con la inteligencia rusa. Alemania arrestó a personas sospechosas de planear ataques para Rusia. Varios descarrilamientos de trenes en Suecia evidenciaban la participación rusa. En Estonia, clave para el escudo oriental de la OTAN contra Rusia, los servicios de seguridad detectan intensos intentos rusos de reclutar locales para posiblemente formar una fuerza que ataque al gobierno. Rusia busca desgastar a Europa en su conjunto. El sabotaje de operadores, infiltrados y traidores busca dividir y confundir a los países atacados. A menudo funciona. Mientras hablamos, un grupo prorruso en Bulgaria critica el acuerdo recién firmado con Ucrania. Partidos afines al Kremlin en Bulgaria probablemente usarán este acuerdo como plataforma antes de las elecciones parlamentarias del 19 de abril. Las maquinaciones de Putin son evidentes, y esa división provocó que en 2024 las operaciones de sabotaje rusas en Europa se cuadruplicaran. Hablando de sabotaje, Rusia ha enfocado su guerra encubierta en algunas de las infraestructuras submarinas más importantes que mantienen a Europa en funcionamiento. Esta es la segunda parte del plan de guerra encubierta de 4 partes. Esto es justo lo que cubrimos en The Military Show. Por eso hacemos videos, para explicar cómo realmente se mueve el poder. Si estás obteniendo valor de lo que ves, asegúrate de suscribirte al canal. SIPA reconoce que los cables submarinos y la infraestructura energética que Rusia ha atacado en Europa son vulnerables por su importancia civil y militar. Rusia no adopta en Europa el mismo enfoque que en Ucrania. Misiles y drones no atacan centrales eléctricas. Rusia adopta un enfoque sigiloso, explotando brechas en las defensas europeas en mares y océanos para degradar comunicaciones y generar confusión en las estructuras militares europeas. Barcos, a veces pertenecientes a Rusia y otras veces aparentemente inocentes embarcaciones civiles, han sido sorprendidos merodeando alrededor de las vastas redes de cables submarinos que mantienen a Europa en funcionamiento. Hasta el 7 de abril de 2025, ha habido al menos 2 incidentes de sabotaje submarino durante los últimos 18 meses solo en el Golfo de Finlandia. El flanco oriental de la OTAN fue otra vez el objetivo. El mar Báltico ha sido un objetivo. Entre 2022 y el 25 de abril, ha habido 6 incidentes sospechosos de sabotaje en ese mar, y desde 2023 se han cortado o dañado 11 cables submarinos conocidos sin forma político. Como con sus métodos de infiltración y uso de intermediarios, esto permite a Rusia una negación plausible.
todos, especialmente en Europa del Este, saben quién está detrás de estos sabotajes submarinos. Sin pruebas irrefutables y con Rusia consciente de sus límites antes de una guerra convencional, no es posible una verdadera represalia. Rusia está encontrando los puntos vulnerables de la red europea de cables submarinos de comunicaciones y energía, y también está provocando y probando límites en el aire. El dron que ingresó al espacio aéreo de Sofía es uno de varios ejemplos de lo que parecen ser activos rusos entrando en espacio aéreo de la OTAN para causar caos. Y a menudo estas incursiones ocurren en momentos que indica que Putin está tratando activamente de provocar a la OTAN, probablemente porque está seguro de que no habrá represalias inmediatas contra territorio ruso. Toma como ejemplo el anuncio de la Operación Centinela del Este el 12 de septiembre de 2025. Esa operación fue anunciada tras una incursión de un dron ruso en Polonia, pero menos de 24 horas después del anuncio de la operación, un dron ruso entró en el espacio aéreo de Rumania. Menos de una semana después, 3 cazas rusos MiG-31 ingresaron al espacio aéreo de Estonia y permanecieron 12 minutos ignorando solicitudes de información, hasta que la OTAN envió aviones para escoltarlos fuera del flanco oriental. Desde entonces, hemos visto globos meteorológicos bielorrusos sobre Lituania, drones rusos en bases estadounidenses en Estonia y otros incidentes. En 2025, según el informe, los activos aéreos rusos pusieron a prueba a la OTAN, violando su espacio aéreo 18 veces el triple de las incursiones de 2024. Este dron en el espacio aéreo búlgaro parece indicar que Putin mantendrá la tercera parte de la estrategia de guerra en la sombra de Rusia por ahora. ¿Por qué lo haría? Rusia prácticamente se está saliendo con la suya en todo esto, o al menos eso cree Putin. Finalmente, están las operaciones cibernéticas. Los ciberataques rusos han evolucionado. Antes atacaban la tecnología de la información en general. Ahora se enfocan en sistemas como redes eléctricas y transportes. Rusia usa la desinformación como herramienta cibernética clave. Al llenar redes sociales con bots y perfiles falsos, Rusia manipula fuentes clave de información para influir en elecciones y moldear la opinión pública fuera de su territorio. La ironía es que Rusia limita el acceso abierto a Internet en su país, pero lo usa para difundir la agenda de Putin en otros lugares. King's College London resalta lo comunes que son estos esfuerzos cibernéticos. Dice que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 registró 505 incidentes de manipulación e interferencia extranjeras de la información. Esos incidentes involucraron 25 plataformas, tuvieron como objetivo a 90 países, incluyeron a 322 organizaciones, involucraron 38.000 canales y dieron lugar a la producción de 68.000 piezas de contenido. Ucrania, Alemania, Francia y Moldavia fueron de los países más atacados. Estas operaciones en redes sociales muestran que la guerra cibernética rusa busca influir en la opinión, no solo apagar sistemas. La palabra división vuelve a aparecer. Con sus campañas cibernéticas, Rusia puede dañar a sus objetivos y crear ambientes políticos polarizados, como en Estados Unidos y el Reino Unido actualmente. Europa intenta responder en este frente. En diciembre de 2025, el Consejo Europeo anunció sanciones contra 2 entidades y 12 personas involucradas en manipulación de información y ciberataques. Movimientos importantes pero insuficientes para frenar las operaciones cibernéticas de Rusia. Ese es el gran problema de Europa. Mientras Rusia libra su guerra en las sombras, muchos en Europa no entienden lo que viene o presentan la guerra en la sombra como algo que no es. En varios países europeos, los sabotajes y ciberdelitos rusos suelen tratarse mediante marcos penales y mecanismos civiles de aplicación de la ley. El sabotaje de cables suele tratarse como accidentes marítimos. Putin lo sabe y por eso Rusia se sale con la suya con muchas de sus acciones en el frente híbrido. Rusia comete crímenes que no se consideran actos de guerra y afirma que no puede ser responsabilizada ni se puede hacer nada. Incluso militarmente, puede decirse que la Unión Europea y la OTAN no han hecho suficiente para frenar a Rusia. Euromaidan Press informa que Bruno Kahl, ex jefe del Servicio Federal de Inteligencia alemán, predice que Rusia podría atacar a una nación de la OTAN a finales de esta década. Otros, como Carsten Breuer, inspector general del ejército alemán, han dicho lo mismo. Advertencias en Europa alertan que la disuasión ya no funciona, pero aún no está preparada para que la guerra en la sombra se transforme en una guerra convencional. Según Euromaidan Press, Europa podría no estar lista hasta 2035 años, en el mejor de los casos, después de que muchos generales de la OTAN advierten que Rusia lanzará un ataque. Al menos una parte de Europa no estará lista.
En el flanco oriental del continente, estamos empezando a ver que los preparativos se intensifican. Bulgaria es el ejemplo perfecto. Busca ayuda de Grecia y Ucrania para enfrentar la amenaza rusa inevitable. Según RFI News, otros países europeos también lo hacen. Por más de 4 años, Ucrania se ha defendido con éxito contra campañas como las que Putin podría intentar en Europa. Ucrania cuenta ahora con una base industrial de defensa más sólida que ha desarrollado diversas tecnologías antidrones como drones interceptores y guerra electrónica. Bulgaria aprovechará estas tecnologías, al igual que Dinamarca, Finlandia y Letonia, que firmaron acuerdos de asociación con Ucrania en la iniciativa Build for Ukraine. Comenzamos a ver la integración de la experiencia de Ucrania en Europa del Este. Eso podría ser el contrapeso ideal a la guerra encubierta de Putin. Un enfoque que está destinado a dividir, en cambio, está empezando a crear un nivel de unidad dentro de Europa, al menos en las regiones de Europa del Este y los países nórdicos, lo cual es el contrapeso perfecto a todo lo que Rusia está haciendo. Los preparativos para la guerra avanzan en varios territorios orientales. Bulgaria apenas reconoce la amenaza rusa y empieza a prepararse. En Letonia, se está formando un grupo de combate de la OTAN encabezado por una brigada alemana, listo para 2027. Polonia ha surgido como una de las naciones europeas más fuertes. Gastó el 4.5% de su Producto Interno Bruto en defensa en 2025, que es el porcentaje más alto de cualquier miembro de la OTAN, y el 54% de su gasto en defensa está destinado a la fabricación de armas en lugar de cubrir salarios y costos. Lituania, Letonia y Estonia, junto con Polonia, han invertido mucho en defensas fronterizas. Aquí vemos las semillas que se plantan en Europa del Este. Mientras muchos en el continente dudan sobre cómo responder a la guerra en la sombra y los generales advierten que Rusia se está preparando para ir más allá, Bulgaria, Polonia y las naciones bálticas ya se preparan para lo que creen que viene. Incluye a Grecia en esa ecuación. Bulgaria depende de su vecino para defensa. La cooperación entre estos países y Ucrania está en su punto más alto. Se establecen defensas y se atienden las alarmas causadas por la guerra en las sombras. Europa del Este se une a Ucrania. Le dejan claro a Putin que su guerra en las sombras no los intimida. Se preparan para pelear y junto a Ucrania están listos para derrotar al líder ruso y sus ambiciones imperiales. Claro, todo esto asume que Rusia aún tendrá un ejército para convertir su guerra encubierta en convencional. Esto no es un hecho, pues decenas de miles de soldados de Putin están siendo destruidos en Ucrania. Algo está diezmando como nunca antes a las tropas rusas en Ucrania, y eso augura malas noticias para una ofensiva de primavera pensada para derrotar a un país que no cede ante la presión rusa. Puedes encontrar más información sobre los fracasos militares catastróficos de Rusia en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para que no te pierdas lo que viene, y gracias por vernos.